Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Ya hemos estado hablando de estos temas que son interesantísimos y ahora hay un congreso que convoca a los interesados a profundizar en el conocimiento de dos fenómenos que algunos pueden considerar como fenómenos modernos, pero que realmente se han instalado, digamos, muchas veces en el drama de familias, en situaciones realmente desesperantes para algunas personas. ¿Qué tal, Silvana? Buen día. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos. Silvana, vamos a empezar por lo primero. El Congreso se realiza a partir de ¿qué día? El día 6 tenemos un precongreso de todo un día con Iñaki Piñuel, que va a tratar el tema mobbing y por otro lado el tema bullying, cómo intervenir en estas situaciones. Eso va a ser todo el día, una jornada en la mañana sobre mobbing y una en la tarde sobre bullying. El congreso empieza el día 7 hasta el 9, o sea, 7, 8 y 9, todo el día, desde la mañana hasta la noche, con diferentes conferencistas internacionales. Tenemos gente que viene de España, gente que viene de Canadá, de Italia, y de Latinoamérica tenemos un representante de cada país, que son los que están trabajando en investigaciones en esos lugares. Y bueno, nos van a traer las últimas investigaciones y cómo se interviene, se trabaja y sobre todo cómo se previene, ¿verdad? Porque ahí está la clave tanto del mobbing como del bullying, en la prevención, porque una vez que se desata este fenómeno, después es muy difícil de poderlo frenar. Bien, ¿dónde es que se realiza, Silvana? Se realiza en Buenos Aires este año, el año pasado lo hicimos acá, sí. El año que viene en Buenos Aires, sí. Y ya tenemos el tercero que va a ser en Costa Rica. En Buenos Aires es en Paseo de la Plaza y se pueden inscribir por la web que es mobbingbullying.com.ar y para los uruguayos hay un 30% de descuento. Por haber sido el primer congreso acá, tenemos ese privilegio. Bien, ahora vamos a reiterar de cualquier manera estos detalles. Vamos a reiterar, eso sí, brevemente, porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero en estos días tan especiales hay audiencia que se incrementa, que habitualmente de pronto puede estar realizando otro tipo de tareas y no escuchando la radio. ¿Qué es el mobbing? Bueno, el mobbing es esto. Esto es bullying, ¿no? Se cortó bullying a través del teléfono. Ya vamos a retomar el diálogo con la psicóloga Silvana Giachero. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Dentro de algunos minutitos vamos a procurar conectarnos con el profesor Gerardo Caetano, a propósito por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en estos momentos relacionados con las expresiones de la presidente de los argentinos, la doctora Cristina Fernández. Estamos en línea nuevamente con la psicóloga Silvana Giachero. Te estaba pidiendo, Silvana, concretamente una descripción sobre qué es el mobbing, ¿verdad? Ahí está. Te explicaba que es cuando un jefe, un compañero de trabajo o un subalterno se ensaña con una persona, no por algo que tenga esta persona, sino porque se convierte en una amenaza para el hostigador por diferentes motivos, diferentes disparadores, que puede ser desde una denuncia, un acoso sexual que hubo al inicio, que después deriva en este maltrato laboral, puede ser que esta persona haya hecho un curso que él quería hacer, no sé, cualquier cosa puede convertirse en una amenaza para el hostigador. Entonces el hostigador lo que empieza a hacer es difamar a esta persona, crear intrigas, empezar a desprestigiarla en lo profesional, pero también en lo personal,
Y esto de ir de a poquito aislándola, haciéndole el vacío, la persona llega a sentirse ya en la etapa final del acoso, que es invisible, que no existe, pero a su vez va acompañado de un montón de prácticas administrativas, como por ejemplo quitarle trabajo, darle tareas humillantes, o si la persona se queja que no tiene trabajo, llenarla de trabajo. Entonces la persona dice, pero no puedo cumplir, entonces si no puedes cumplir, ¿para qué te quejas? Entonces la empiezan a sancionar porque no cumple o no hace las cosas bien, a tal punto que llegan a estar aisladas hasta físicamente en el lugar de trabajo. Ajá. Se le genera sanciones o suspensiones o sumarios administrativos, se le afecta el sueldo, la persona empieza a enfermarse, se desestabiliza. Entonces acá el hostigador da vuelta a la situación y manifiesta que ella es la persona loca, es la que tiene los problemas. Entonces queda totalmente estigmatizada. Nosotros llamamos que es como un proceso de satanización de la persona, donde al final todos creen que la mala es la víctima, que la culpable del daño que le causan es ella. Claro. Y en una situación perversa. Ahora, para lograrlo diagnosticar el acoso laboral, tiene que haber una situación de repetición, algo sistemático en el tiempo, como todos los días una gotita de agua, ¿no? Que va envenenando el alma de la persona. Esto va generando a la persona que una situación de indefensión. La indefensión aprendida es una situación donde la persona queda paralizada, ni viva ni muerta. Entonces, como ella a su vez se siente culpable, entonces no sabe qué hacer, porque no puede pedir ayuda. Entonces, esta paralización es lo que a su vez también va enfermando a la persona, a tal punto que puede desarrollar patologías graves, como una depresión, que la puede llevar al intento de suicidio como la única salida, pero a su vez todo tipo de enfermedades físicas también, porque el dolor empieza a somatizarse. Claro. Y ahí tenemos que muy comúnmente vemos en este fenómeno que la persona se enferma de fibromialgia, me salió, sí. ¿tá? O otras enfermedades autoinmunes como la astenia, que es un cansancio, un agotamiento muy grande en la persona, y este tipo de enfermedades la lleva a empezar a faltar. Entonces te encontrás con trabajadores que fueron los mejores en la empresa, que empiezan a llegar tarde porque la crisis de pánico es un síntoma también que enseguida aparece como un mecanismo de defensa, de no ir a trabajar a donde me torturan, y esto hace que la persona al final termine de recurrir a un psiquiatra, el psiquiatra la medica, y ahí donde se cierra el círculo, ¿no? Donde la persona queda totalmente satanizada y sin salida ninguna, porque todo el mundo mira para el costado, eso te iba a decir, le cree. Eso te iba a decir. Esto debe ser muy difícil de comprobar, además por el temor que muchas veces existe en algunas empresas de perder el trabajo si se testimonia situaciones de esta naturaleza, es decir, las represalias. Las represalias, exactamente. La persona tiene mucho miedo porque cada accionar que la persona haga para defenderse va a ser mal interpretado. Ahora, entonces, cada cosa que ella haga como una denuncia, una queja o lo que fuera, va a venir un nuevo castigo. Como la persona ya está satanizada, ya está desvalorizada y desprestigiada, entonces nadie le cree. Claro. Queda atrapada en esa situación. Claro. Silvana, ¿está previsto esto en nuestra ley? ¿Hay una sanción concretamente para... ¿Hay algún tipo de protección legal para quienes pasen por estas circunstancias? Estamos nuevamente... Nuevamente se ha cortado la comunicación. Se ve que tenemos una dificultad esta mañana. No sé si en nuestro teléfono. No es aquí. Recuerden que hemos tenido comunicaciones más temprano y han salido perfectamente. Bueno, a veces ocurre en algunos teléfonos que hacen este tipo de o crean este tipo de circunstancias tan especiales. Señores, mientras tanto les estoy diciendo que 40.000 entradas lleva vendidos Paul McCartney para su actuación del próximo 19 de abril, es decir, el próximo sábado. Silvana, estamos con problemas con el teléfono. Sí, ahora estamos con uno de línea fijo, a ver si así no se corta. Bien. Te preguntaba si hay un tipo de protección legal para las personas que padecen de este tipo de circunstancias. No, específicamente
Específicamente una ley contra el acoso laboral en el Uruguay no hay. Sí hay algunos proyectos de ley que han quedado ahí dormidos. Sí hay una ley de acoso sexual, ¿tá? Pero que tendría que estar incluida dentro de la ley de acoso moral, porque el acoso sexual es acoso moral, porque incluso muchas veces las prácticas de acoso moral comienzan con primero acoso sexual y después con acoso moral, o el acoso sexual puede ser una parte de este proceso como una intimidación más hacia la persona, ¿verdad? Además es difícil de comprobar el acoso sexual muchas veces, ¿no? El acoso sexual no tanto, vos sabés. Ah, ¿sí? Es mucho más fácil de probar. Porque la ley de acoso sexual lo que dice es que un solo acto, ¿tá? Puede ser un mensaje de texto, un mail, una insinuación, un solo acto ya es considerado acoso sexual. En cambio, en el acoso moral tiene que ser lo repetitivo y lo sistemático. Y como es tan invisible, en el sentido de que tiene que ver con miradas, con chistes, con burlas, que después el hostigador da vuelta, ahí es donde viene lo complicado. Entonces hay que estar muy bien entrenado clínicamente para lograr realmente diagnosticar si la persona está siendo víctima de acoso moral. Ajá. Hay que hacer realmente un peritaje que involucre no solamente a la víctima, porque siempre miramos a la víctima, sí, sino que involucre al grupo, al equipo de trabajo que es tóxico o caótico, al líder que está pasando, a la historia de esta persona, no ir hacia atrás en su legajo, tanto de la víctima como del victimario, porque quien es victimario por lo general, como nosotros decimos, tiene otros muertos en el ropero. No es que se la agarre con una sola persona, es una práctica común en él hacer esto y tratar de sacar del camino a quien se convierte en una amenaza para él. Ahora, sí tenemos casos en el Uruguay que se han ganado por acoso laboral, propiamente dicho, pero claro, son procesos muy tortuosos para la persona. La persona vuelve a revivir y sufre muchísimo todo este proceso. Entonces, muchas veces si cuando llegan a mí ya están en la fase final, vemos otras estrategias. Primero que nada, curar a la persona que sufre del síndrome de estrés postraumático. Tú imagínate que el síndrome de estrés postraumático es lo que padece una persona, es un daño que queda a nivel del aparato psíquico que puede ser generado ya sea por una violación, abuso sexual, una catástrofe, un accidente. Entonces, este síndrome de estrés postraumático, la mejor manera de curarlo es con la terapia del MDR, que está avalada por la OMS como la única terapia que ¿y en qué cura consiste? El síndrome de estrés postraumático. ¿En qué consiste concretamente? El MDR es una desprogramación, desensibilización y desprogramación de los traumas a través del movimiento de los ojos. ¿Proceso lento, Silvana? El MDR, por suerte, no, es un proceso muy rápido, muy efectivo, no tiene por qué llevar más de un año si la persona está apta. Primero se la prepara para este tipo de terapia, ¿tá? Y esta preparación puede ser un poco la más larga si la persona está muy deteriorada emocionalmente, pero una vez que se empieza a aplicar y se empiezan a desprogramar todos los traumas, la persona vuelve a recuperar su vida. Bien. Silvana, lo del bullying es más fácil de explicar, ¿verdad? Sí. Es decir, es más sencillo. Tiene, creo que más alcance popular ya la palabra y lo que indica. Sí, el bullying es lo mismo, esta violencia sistemática y repetitiva durante un lapso de tiempo de un compañero de clase hacia otro, que puede llegar, hoy se utiliza mucho ya el alcance a las redes sociales, ¿verdad? El Twitter, el Facebook entre los chicos, y bueno, ahí es donde realmente se convierte en peligroso, porque el niño no solamente sufre este hostigamiento y este maltrato en la clase, sino que también cuando se va a su casa lo sigue recibiendo a través de las redes. Realmente es muy peligroso porque daña mucho el aparato psíquico del niño y del adolescente que está en formación, y te puedo decir que si no se trata a tiempo y no se curan, hay un cambio en este chico para el resto de su vida. Ya bueno, no hubo suicidios, ¿no? En Uruguay. Suicidios en Uruguay, sí. Hubieron suicidios, lamentablemente. Algunos lo sabemos, otros que han pasado no lo sabemos. Incluso hay una alerta a nivel mundial de que para el 2025 gran parte de los suicidios, te digo el 80% de los suicidios en los niños y en los adolescentes va a ser por bullying. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en lo que es prevención,
los padres tienen que estar muy atentos a los síntomas, porque solo 2 o 3 de cada 10 niños lo cuentan, porque justamente se sienten mucho miedo. Avergonzados, mucha además. Vergüenza, exactamente, muchísima vergüenza y culpa. Ellos se creen los generadores de esta situación. Por eso es muy importante que los psiquiatras infantiles estén atentos a estos síntomas, porque si no estos chicos terminan siendo diagnosticados de que tienen una fobia o un trastorno de adaptación, y ahí es donde yo digo, adaptarte a que te maltraten, ¿no? Es un chico que no se adapta a ir al colegio porque lo maltratan, o una depresión, o síndrome de hiperactividad, y ahí es como darle el tiro en la nuca, ¿no? Ya no hay más nada que hacer porque hay un diagnóstico psiquiátrico, y bueno, y este chico es el culpable de lo que le está pasando. De todo esto, entonces, va a consistir este segundo Congreso Internacional de Moving y de Bullying, que se va a realizar allí en la ciudad de Buenos Aires. ¿A partir de qué fecha decía Silvana? El 6 es el precongreso con Iñaki Piñuel, que se los recomiendo a todos porque es brillante, aparte es muy claro dando las capacitaciones porque es docente de la Universidad de Alcalá. Y después 7, 8 y 9 tenemos todas las conferencias en 2 salas en simultáneo. Bien, esto se va a realizar en la calle Corrientes, ¿es verdad? Es en la calle Corrientes, en el Paseo de la Plaza, un lugar donde hay precioso. teatros hermosos, sí. Teatros, restaurantes, lugares donde comprar. La verdad que es un lugar muy céntrico y es como una mini ciudad ahí adentro. Bien, y vamos a reiterar que los interesados, esto está dirigido para psicólogos, para asistentes sociales. En realidad está dirigido a todo público, ¿verdad? Que le interese saber del tema, sobre todo a modo informativo, pero específicamente psicólogos, psiquiatras, prevencionistas, ¿ah? Para la parte de prevención en salud ocupacional, abogados que laboralistas, relaciones laborales, para los sindicatos también, maestros, docentes, directores de escuela, departamentos de recursos humanos, directivos, líderes, o sea, el espectro es amplísimo porque nos atraviesa ambos fenómenos a toda la población. Claro. Silvana, has llevado adelante muchísimo este tema, que sí, tiene costados realmente interesantísimos. Hoy hemos sido muy breves en el mismo, pero seguramente en una próxima ocasión tendremos la posibilidad de encontrarnos, incluso contar casos concretos que se han dado en nuestro país, ¿verdad? Sin identificar a las personas, pero que han llevado al drama, la tragedia, digamos que al malestar de vivir. Es terrible. Es un fenómeno que se da en los niños. Yo olvidé preguntar lo del bullying. Sí. Olvidé preguntarte, ¿y cómo se le llama? Porque ese mismo tipo de situaciones también pueden ser pasados no por niños ni por adolescentes, sino por personas mayores con un carácter que puede ser frágil, débil, de alguna manera expuesto a otros caracteres, a otras estructuras psicológicas más fuertes. Uh-huh. Sí, en los ancianos se ve mucho por la vulnerabilidad que tienen, ¿verdad? Esta vulnerabilidad los condiciona justamente a quedar expuestos al maltrato. Ajá. En realidad el acoso se puede, el hostigamiento, la mortificación en forma repetitiva y sistemática la podemos ver en cualquier ámbito de la vida. La podemos ver en la violencia familiar, cuando hay violencia doméstica, la podemos ver en la violencia hacia la tercera edad. Lamentablemente es una violencia que ha ido como mutando, ¿verdad? Y cuanto más inteligente es la persona, más difícil es de ver, justamente. Entonces, es una violencia que se ha instalado en la sociedad, que no tiene que ver con lo físico, sino con lo psicológico, que va del inconsciente al otro inconsciente de la persona, y que esto hace que realmente sea devastadora porque no se puede defender. La persona dice, yo no me puedo defender de una humillación, de una palabra, de una burla, de una intimidación, claro, y quedan totalmente en esa situación de indefensión que yo te decía hoy. A la psicóloga Silvana Giachero, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias por este momento. Felices Pascuas. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Adiós. Chao, chao.